Jacaranda, ¿cómo estás? Buenas tardes en este lunes 23 de junio, Jacaranda. Lunes frío, mi querido Julio. Solo Sí, tú y yo estamos abrigaditos y Marta Olivia allá en Tamaulipas, pero mira, toda calientita, el clima es otro, ¿verdad, mi querido Julio? así es, Jacaranda, calientito todo y calientito el mundo y calientito lo que hay que comentar. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión, Jacaranda? Pues mira, mi querido Julio, ya ves que yo en estas últimas semanas he estado mirando afuera, ¿no? Todo lo que ha ocurrido. La verdad es que el mundo se ha puesto muy feo, pero eh, hoy sí ahora sí que vuelvo a mirar hacia adentro lo que está ocurriendo en este país, porque creo que están pasando también cosas muy importantes, Julio, a las que no debemos de quitarle el ojo. Tú ya has hablado en otros programas y en otras ocasiones sobre esto que tiene que ver con pues nuestra libertad de expresión, con ciertas leyes, normas, castigos que se han venido implementando en las últimas semanas y que por decir lo menos, Julio, a mí me tiene inquieta, pues con muchísimas preguntas y la verdad creo que es ahí en donde tenemos que estar poniendo el ojo porque creo que en tiempos en los que tenemos un gobierno que se asume como progresista, este tipo de prácticas que vivimos en el pasado, Julio, porque no se van y ahí siguen, esos sectores conservadores a quienes les incomoda la verdad, prácticas priistas arraigadas, o como diría el gran Monsiváis, el pequeño priista que habita dentro, ahí está Julio. Y mira, son varios casos, ¿eh? Al momento en que me puse ahí a leer e investigar, son varios, solamente voy a mencionar algunos por cuestiones de tiempo. El primero y el más sonado, que tú también ya lo has comentado en varias ocasiones, es el de Laira Sansores con el diario Tribuna, ¿no? Y el periodista Jorge González, a quien finalmente una jueza pues logró cerrarlo, ¿no? Luego de 50 años, que además, fíjate qué curioso, porque ese diario Tribuna fue fundado por el padre de Sí, Laira Sansores, el famoso negro, Carlos Sansores Pérez, un priista de aquellos de Campeche, lo fundó, lo vendió por ahí de los 80 y luego, bueno, pues se quedó en otras manos, pero pues al final logran cerrarlo. Vaya paradoja, ¿no? Y hay otros casos, Julio, de personajes y de periodistas con los que yo en algunas ocasiones no coincido, ¿no? En sentido ético y político, yo nunca acostumbro mal hablar de ningún periodista por más que no coincida con él, pero es importantísimo señalar, Julio, que aunque no haya coincidencias, creo que es más que importante respetar lo que diga, lo que denuncie y cómo se exprese, ¿no? Que es el caso de Héctor de Mauleón, que también ese es otro caso que hubo con el Universal. A propósito de este caso que también se compartió con este diario Magenta, que yo no sigo, la verdad, ¿no? Pero por ahí se retoma toda una nota y entonces da cuenta de Mauleón sobre el caso de quien, por cierto, ganó y quien será la próxima magistrada, presidenta del Tribunal de Justicia en Tamaulipas, Tania Contreras, le implementan medidas cautelares, ¿no? Porque en su columna compartía que había redes de huachicol y la familia de esta candidata, pues hoy ya presidenta, fue electa. Y los delitos que se le señalan, y ahí es en donde empiezo a subrayar, tiene que ver con supuestos violencia política de género y calumnias, ¿no? Violencia política de género que también utilizó Laida Sansores contra ese diario y contra el periodista, ¿no? Luego tienes otro caso, ¿no? Que es el de un diario en Veracruz contra un periodista, Ángel Carrillo, que publica en el 2021, denuncia una serie de prácticas de nepotismo en Veracruz, prácticas locales, en, un, en una alcaldía de Teocelo. Pues resulta que la candidata, ¿no? Se estaba contendiendo esta mujer por la alcaldía, pero resulta que pues quien era el alcalde anterior era su papá, entonces lo denuncia el periodista
y también recibe una orden, una resolución por parte del Tribunal del Poder Judicial de la Federación por acusado de violencia política de género otra vez, ¿no? Y además obligándolo a que bajara ese contenido. Pero fíjate, aquí viene otro caso también, el de Álvaro Delgado, que es el más reciente contra el diario. Sin embargo, esta magistrada Magda Zulema Mosri, ¿no? Que al final fue todo un debate, también acusándolo de violencia política de género, porque Álvaro Delgado hablaba de los vínculos de esta candidata, ¿no? Pues con quien es su esposo, ¿no? Rafael Macedo de la Concha, y a partir de ahí hubo toda una disputa por esta acusación de que había incurrido violencia política en razón de género, y el INE hace toda una maniobra para que Google baje esa entrevista, ¿no? Porque te acuerdas que además hubo toda una disputa de que la magistrada le decía, hasta aquí llegaste, y bueno, una serie de amenazas, Julio, que yo lo que quiero reflexionar en este momento, porque esos son algunos casos, ¿no? Porque luego también tienes el otro de Carmen Aristegui, a quien le estaban ordenando bajar los contenidos de Televisa Leaks, el propio Hernán Gómez Luera, en fin, o sea, podemos estar de acuerdo o no con los periodistas, o podemos coincidir políticamente, éticamente o no, pero eso no significa que se deba de utilizar determinadas cuestiones para censurar. Y aquí creo que es una cosa muy importante, Julio, y hay que subrayarlo. Se está instrumentalizando, se está usando luchas legítimas como esta, la violencia política de género, que en algún momento ya lo había hablado, porque la hija de Monreal también lo quiso utilizar en la alcaldía Cuauhtémoc, y yo denunciaba y decía, no es posible que algo tan importante como esta legislación, esto que se ha ganado una lucha legítima por tantos años, hoy se esté instrumentalizando por parte de políticos, políticas, ¿no? A diestra y siniestra, simplemente para censurar periodistas, ¿no? Creo, Julio, que es muy importante subrayar esto. Yo desearía, y esto sin mencionar el caso de Puebla, también ahí hay otro tema tremendo de un gobernador que también tú has dado cuenta de ello, quien ha estado amenazando a periodistas y quien ahora ya finalmente aceptan, ¿no? Y legislan esta ley de ciberseguridad, ¿no? Entonces, Julio, yo sí creo que estamos en un momento muy delicado, y yo esperaría que estos no sean, ¿cómo decirlo?, experimentitos para ver cómo reaccionamos, porque le están jalando la cola al tigre, y creo que esto no está bien, y menos en un momento en donde tenemos un gobierno que se asume como progresista. ¿Tú qué opinas, Julio, de todo esto? Bueno, pues muy complicado, muy preocupante, Jacaranda, porque precisamente los temas que mencionas son temas en los cuales se mezcla la pretensión de gobernantes llegados al poder por la vía de Morena, hablo particularmente de Laida Sansores en Campeche y Alejandro Armenta en Puebla, que están impulsando acciones represivas contra ejercicios periodísticos que pueden ser criticables, discutibles, polémicos, que podemos estar radicalmente en contra de ellos, pero creo que en los momentos que estamos viviendo no se justifica de ninguna manera que haya ese ánimo punitivo, ese ánimo de castigo por la vía penal, por la vía terrible. Y lo de Hermosillo Sonora, que es una mujer activista de Sociedad Civil México, que es uno de los membretes que han participado en las propuestas de Claudio X González y de Totalmente. Xochitl, válido, digo, tiene todo el derecho del mundo como ciudadana para opinar y para decir, y que la castiguen por un tuit que francamente yo pude haber escrito tranquilamente lo mismo que puso ella, y ahora el castigo de 30 días, el propio Fernández Noroña en su momento recibiendo una disculpa pública de un ciudadano ahí doblegado, humillado para que expresara, me parecen cosas terribles, inadmisibles, Jacaranda. Así es, Julio, porque mañana podemos ser cualquiera, y yo Sí. creo que ahí hay que poner
el foco, las alertas, Julio, porque no está bien y todavía, bueno, ahorita está discutiéndose esta ley de telecomunicaciones que fue detenida, se sigue discutiendo en las comisiones del Senado, pero pues ahí hay también lucecitas rojas en las que tenemos que poner mucha atención y no permitir esto porque sería realmente un retroceso, querido Julio. Pues sí, así andan las cosas y pues justamente en momentos en los cuales se necesita una mayor calidad en la expresión periodística, Jacaranda Correa, porque solo teniendo buena información y teniendo un buen periodismo profesional, preciso, creíble, puede nutrirse la conciencia social, la formación política y enfrentar adecuadamente los muchos problemas que hay y los que se vendrán, Jacaranda. Pero en fin. Tenemos que estar abiertos a la crítica, Julio, porque si no, ¿a dónde va? O sea, hay gente que está muy enojada por todo esto, y entonces, ¿a dónde va ese descontento, Julio? O sea, Claro, claro. realmente hay que abrirnos a la crítica, porque si no, las consecuencias pueden ser terribles y el experimento de la censura y del garrote, pues ahí ya tenemos experiencias en otros países. Pero bueno, seguiremos ahí poniéndole el ojo, querido Julio. Oye, sí, a mí me dejas la neurona en removimiento con esto de a dónde va el descontento, porque ese es el punto, ¿a dónde va el descontento? Va en Exactamente. sentido contrario al que se desea y el que se busca en un proceso de regeneración nacional. Así es que Jacaranda, pues muchas gracias como siempre y seguimos en contacto. un Gracias, abrazo, querido Julio, buena semana, con igual. tanto movimiento en el mundo y ahora sí, como diría mi abuelita, que Dios nos agarre confesados porque esto está de terror, Julio. Así es, Jacaranda. Gracias. Hasta Hasta pronto. pronto.